¿Te has sentido alguna vez atrapado en relaciones que empiezan con promesas y terminan en decepciones? Hoy vamos a descubrir juntos los secretos para transformar esas conexiones frágiles en relaciones sólidas y auténticas. Así que no te lo pierdas, porque lo que aprenderás aquí puede cambiar tu vida amorosa para siempre. Imagina por un momento que cada vez que conoces a alguien nuevo, en lugar de sentir incertidumbre o desánimo, sientes una chispa de emoción y confianza. ¿Te gustaría que tus relaciones amorosas fueran más genuinas y duraderas? Hoy vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de la atracción y la conexión humana. Hablaremos sobre cómo transformar ese ciclo de ilusiones truncadas en vínculos significativos. Prepárate para descubrir estrategias poderosas que no solo cambiarán tu perspectiva, sino que también podrían revolucionar tu vida amorosa. Vamos a empezar este viaje juntos. Primero, hablemos de algo crucial. La atracción es frágil. Imagina que estás conociendo a alguien y la conexión inicial es increíble. Pero ¿qué sucede si de repente esa persona deja de responder a tus mensajes o se muestra distante? Esto puede ser devastador. En esa fase temprana, cada acción cuenta. Por ejemplo, un mensaje que pueda parecer inocente para ti puede ser percibido de manera muy diferente para la otra persona. Si constantemente envías mensajes buscando su atención, puedes dar la impresión de estar desesperado, lo cual irónicamente puede hacer que esa persona se aleje. Ahora, pasemos a uno de los puntos más importantes: dejar de buscar la aprobación constante. Cuando estamos emocionados por alguien, tendemos a centrarnos demasiado en lo que podemos hacer para agradarles. Es como si al conocer a alguien entramos en un modo de superfan, donde buscamos constantemente puntos en común. Imagina que estás en una cita y tu acompañante menciona que le encanta el cine. En lugar de decir "a mí también me encanta", que puede sonar un poco forzado, podrías compartir una experiencia personal. Qué interesante, por ejemplo. Recuerdo la última vez que fui al cine. Vi una película que me dejó pensando durante días. Esto no solo te hace ver auténtico, sino que también abre la puerta a una conversación más rica y profunda. El siguiente consejo es no anticipar futuros. Es común que cuando algo va bien, nuestra mente empieza a imaginar planes futuros. ¿Y si viajamos juntos? ¿Qué pasaría si nos mudamos? Sin embargo, esto puede ser abrumador para la otra persona y generar presión. En lugar de eso, disfrútate el momento. Piensa en una cita en un parque en vez de pensar en un futuro juntos. Simplemente saborea la compañía, ríe y permite que la relación evolucione de manera orgánica. Este enfoque no solo alivia la presión, sino que también crea un ambiente más relajado y auténtico. Ahora, hablemos de cómo manejar la distancia. Es común que cuando sentimos que alguien se aleja, nuestra primera reacción sea buscar su atención. Pero esto puede ser contraproducente. Por ejemplo, si después de una cita sientes que la otra persona no está tan comunicativa, en lugar de enviarle un mensaje al instante para preguntar qué está pasando, permítete un momento de calma. Esto puede ser difícil, especialmente si eres alguien que suele ser proactivo, pero piensa en ello como un ejercicio de confianza. Te dará la oportunidad de ver cómo la otra persona reacciona. A veces la distancia puede hacer que la otra persona se sienta más interesada y se acerque a ti. Comunica tus intenciones. Imagina que estás conociendo a alguien nuevo y todo parece ir de maravilla. Hay química, risas y una buena conexión. Pero ¿qué pasa si tú buscas una relación seria y la otra persona solo quiere algo casual? La falta de claridad en lo que ambos quieren puede llevar a decepciones y malos entendidos más adelante. La clave está en la transparencia. Desde el principio es fundamental que hables sobre tus intenciones. Esto no significa que tengas que dar un discurso formal en la primera cita, pero sí es importante que a medida que la relación evoluciona, compartas lo que esperas. Por ejemplo, podrías decir: me estoy divirtiendo mucho contigo y realmente valoro lo que estamos construyendo. Estoy buscando algo serio. ¿Tú qué piensas?
Aprender a soltar es importante. En el camino del amor y las relaciones a veces nos encontramos en situaciones donde, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, las cosas simplemente no funcionan. Esto puede ser difícil de aceptar, sobre todo si has invertido tiempo y emociones. Pero aprender a soltar es una habilidad crucial que puede liberarte y permitirte avanzar hacia algo más positivo. Reconocer que es momento de dejar ir puede ser un proceso doloroso, pero también liberador. Si te sientes constantemente en una lucha por mantener la conexión y no ves reciprocidad, es fundamental hacer una pausa y reflexionar. Pregúntate, ¿realmente estoy siendo valorado en esta relación? Si la respuesta es no, puede ser un indicativo de que es hora de dar un paso atrás. Finalmente, es crucial ser honesto contigo mismo sobre la relación. Si sientes que estás haciendo todo el esfuerzo y la otra persona no está respondiendo de la misma manera, es importante reconocerlo. Mira, por ejemplo, imagina que has estado organizando salidas, enviando mensajes y siempre tomando la iniciativa, pero la otra persona parece desinteresada. Pregúntate, ¿vale la pena seguir esforzándome en esta dirección? A veces es mejor dar un paso atrás y evaluar si realmente hay una reciprocidad. Espero que estos consejos te ayuden a navegar por tus relaciones de manera más efectiva y satisfactoria. Recuerda que lo más importante es mantener la conexión en ti mismo y en tus deseos. Las relaciones saludables se basan en la reciprocidad, en el respeto y en la autenticidad. Si este video te ha resonado, no olvides suscribirte y activar la campanita. Me encantaría seguir compartiendo contigo. Te mando un beso enorme y hasta la próxima. Así que al finalizar este viaje, recuerda que el amor y la conexión no deben ser una lucha constante. Al adoptar una mentalidad de equilibrio y autenticidad, estás dando un paso decisivo hacia relaciones más satisfactorias y duraderas. No se trata solo de atraer a alguien, sino de construir un vínculo genuino. Al final del día mereces una conexión que resuene contigo, que no solo despierte tus emociones, sino que también nutra tu esencia. Así que deja de perseguir y comienza a atraer. El amor verdadero está esperando y ahora tienes las herramientas para hallarlo. Así que atrévete a dar el primer paso hacia la relación que siempre has soñado. Desde aquí te envío un abrazo cibernético que te haga sentir mi calor y que te transmita mi fuerza, pero sobre todo que te llene de valor.